Hola, estamos hoy día en otra entrevista del Mostrador TV y estamos con la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. Senadora, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta posibilidad de conversar juntas. Bueno, senadora, han pasado ya un par de días desde el arrasador, aplastante, demoledor e histórico triunfo del apruebo en el plebiscito del domingo y del mecanismo de la Convención Constitucional. Y un resultado así de contundente abre una serie de escenarios, y en esos escenarios la oposición tiene una serie de tareas urgentes e importantes. Quería preguntarle, lo primero es, ¿qué conclusión saca usted de ese resultado del 78% en favor del apruebo y del casi 80% en favor de la Convención Constitucional? Se lo pregunto en este sentido. Varios analistas ya han advertido que lo que refleja ese, sobre todo el resultado del mecanismo de la Convención Constitucional, refleja un rechazo de la ciudadanía masivo a la élite política y que quieren que este proceso sea escrito mayoritariamente por independientes. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo ocurrido el domingo es un acontecimiento inédito en la historia de nuestro país. El número de personas, tanto en Chile como en el exterior, que concurrieron a este proceso da cuenta de eso. Más de 7,5 millones de compatriotas que se expresaron a través de este proceso de plebiscito, a pesar de las innumerables barreras que tuvimos que sortear. Barreras desde el punto de vista de la falta de facilidades para acceder a los locales de votación, eh, pero más allá de eso, uno siente un tremendo orgullo por lo que ocurrió. Además, yo vivo en Atacama, aquí trabajamos y aquí además expresamos nuestro voto, una de las regiones que tuvo el porcentaje más alto de aprobación, tanto por la Convención Constitucional como por el apruebo. Y yo comparto que lo que ha señalado las urnas, los datos que hoy día arrojan este proceso eleccionario, da cuenta en que la ciudadanía espera que realmente tengamos la capacidad de entender que para escribir esta nueva constitución y en general en los espacios de decisión es necesario abrir puertas, ventanas para que entren aires nuevos, nuevos rostros, para que se den facilidades también para que el mundo independiente pueda competir en igualdad de condiciones y representar las aspiraciones de las grandes mayorías en nuestro país. Yo creo que aquí el proceso que viene es que debemos ser capaces de que los independientes encuentren un espacio en un pacto unitario para asegurar que sean elegidos, porque una cosa distinta podría ser que algunos digan ya, eliminemos las barreras que hoy día existen para el mundo independiente y que vayan Que son en otra bastantes, lista. de hecho, que Sí. son bastantes. Ya después del estallido social, en la reforma se flexibilizaron, no no todas las que nosotros hubiésemos querido. De hecho presentamos indicaciones que las perdimos en ese debate, pero tenemos que ser capaces de garantizar espacios en pactos unitarios para el mundo independiente que aseguren también la posibilidad de que sean elegidos y no aislados en este proceso, porque lo que nosotros hemos visto es que en otros procesos eleccionarios también algunos o algunas candidatas independientes tienen altas votaciones, pero como están aislados en esta lógica que nosotros tenemos de cifra repartidora, ese esfuerzo y esa adhesión de la ciudadanía a algunos candidatos no se expresa finalmente en la elegibilidad. Entonces, yo creo que también en eso nosotros tenemos que entender que el sistema electoral que en nuestro país está vigente, que es la cifra repartidora, en el caso de lo que vamos a enfrentar de proceso constituyente, que es al igual que en el proceso eleccionario, esa modalidad premia a los grandes conglomerados. Y por eso que nosotros desde la lectura de este proceso eleccionario, en donde Chile mayoritariamente se expresó en favor del apruebo y de la Convención Constitucional, lo que no puede pasar es que nosotros seamos capaces, no seamos capaces de colocarnos de acuerdo. Y lo que no puede pasar es que llevemos muchas listas compitiendo por los mismos votos, porque esta fragmentación de la votación favorece al adversario, favorece a quienes estuvieron en una opción distinta. Si nosotros fragmentamos las listas de candidatos, vamos a estar favoreciendo al rechazo, que no tuvo una opción mayoritaria en este proceso eleccionario. Por lo tanto, aquí
la capacidad de leer correctamente lo que ocurrió, de la generosidad que deba existir en los distintos partidos, debe ser genuinamente entendido en favor de que la ciudadanía espera que esta Constitución la escriban otros y otras, y que se busque formas distintas de poder definir quiénes debieran ser a través de mecanismos democráticos, participativos, quienes aseguren de mejor manera la representación de las fuerzas progresistas que quieren transformaciones de fondo en nuestro país. Y por eso Senadora, ya le voy a preguntar por la frase del presidente de la Democracia Cristiana de su partido, Fuad Chaín, cuando ya desahució totalmente las listas unitarias, pero me gustaría antes de eso precisar un par de cosas y que me aterrizara en concreto cómo se le abren los espacios a los independientes en una lista unitaria. ¿Qué hay que hacer o qué hay que reformar de cómo están las reglas del juego de aquí a enero para que efectivamente las listas, la lista o las dos listas que plantean que puede ser eso a lo mejor el mejor escenario posible, pueda plasmar este sentimiento de que la Convención Constitucional no sea una réplica de los partidos de la Cámara de Diputados, lo mismo que son los partidos de la Cámara de Diputados, la Convención Constitucional, sino que efectivamente tenga voces distintas, independientes y representantes de distintos sectores de la sociedad. Bueno, porque yo creo que el primer paso debe ser la unidad de todas las fuerzas, tanto de movimientos sociales, de partidos, la unidad de todas aquellas fuerzas que buscan las transformaciones profundas de nuestro país y abrir de verdad posibilidades para que nuevas caras, nuevos rostros independientes, gente joven, líderes de opinión, pueda acceder a espacios de toma de decisión. Y en eso yo creo que lo que hicieron un grupo de alcaldes y alcaldesas de todos los partidos de la oposición para promover una participación de la ciudadanía en este proceso constituyente a través de cabildos, de asambleas, de reuniones vecinales, es una alternativa que los partidos deben considerar. Yo creo que aquí, en la medida que tengamos la posibilidad de generar espacios de verdad, para que líderes de opinión, líderes de movimientos sociales, expertos en determinados sectores, dirigentes sociales, puedan tener un espacio para concertar opiniones respecto de las transformaciones que nuestro país requiere. Y la única forma de poder garantizar en que hoy día lo que se expresó el día domingo en esta opción tan mayoritaria por el apruebo y la Convención Constitucional tenga un correlato en lo que va a ser la Asamblea Constituyente es que seamos capaces de tener unidad. Yo en eso no comparto el que aquí no podamos alcanzar una lista unitaria, una lista única de las fuerzas y los movimientos sociales que aspiran a esas transformaciones. Yo creo que el riesgo es que la derecha va a movilizar, no solo a sus candidatos, va a movilizar, como ya lo vimos en entrevistas de algunos sectores empresariales post resultados del día domingo, van a movilizar todos los recursos financieros y publicitarios para confundir a la opinión, como lo han querido hacer tantas veces en este tiempo. Y de esta forma garantizar, a partir de la unidad de aquellos que estuvieron por el rechazo, una presencia más mayoritaria en la Convención Constitucional. Y creo que eso sería un fracaso para los 7,5 millones de chilenos y chilenas que participamos en este proceso eleccionario. Yo creo que esta es la hora de sacudirnos de esta mirada solo al interior de los propios partidos o al interior de los propios movimientos y ser capaces de generar una unidad, como lo decía Radomiro Tomic, una unidad social y política del pueblo para alcanzar el propósito que es la transformación de la sociedad en nuestro país a través de una nueva constitución. Y eso solo lo vamos a lograr a partir de un proceso genuinamente de unidad, en donde los independientes tengan un espacio real en un pacto unitario. Porque si no, es seguir condenándolos, aislarlos, es condenarlos a que puedan tener buenas... una buena cantidad de votos, de sumar una altísima adhesión, sin que esto se traduzca en una posibilidad real de ser elegidos. Insisto en el punto de cómo específicamente o en la práctica, ¿están pensando en insistir, por ejemplo, en algún proyecto
para que en estos meses, antes que se venza el plazo del 11 de enero para inscribir las candidaturas ante el CERVEL para la constituyente, de liberar las barreras que hay en este minuto para la inscripción de los independientes, porque se rebajó el umbral, es 0,4 del porcentaje del distrito, pero juntar esas firmas en un escenario de pandemia igual no es fácil. Entonces, por eso le insisto en el punto, ¿qué hecho concreto? La unidad es un tema, pero hay cosas prácticas también. ¿Qué cosas prácticas se pueden hacer en esto de aquí a enero para que los independientes sí se vean motivados además también y puedan participar en esta lista unitaria? Mire, yo no descarto que se pueda generar una iniciativa legislativa en esa dirección, pero creo que tras los resultados del domingo, también las fuerzas políticas debieran entender en que el proceso de la constituyente debe ser un espacio en que garantice en que personas del mundo independiente, líderes de movimientos sociales, tengan un espacio claro en una lista unitaria de la constituyente, de lo que represente esta mayoría tan absoluta que se manifestó el domingo 25 de octubre. Yo creo que los candidatos a las convencionales que representan este porcentaje altísimo en favor del apruebo y de la convención constitucional debe también plasmarse en un esfuerzo unitario de una lista, porque yo creo que es un error pensar en que todo el porcentaje del apruebo es de oposición. Y también es un error pensar que todo el porcentaje que obtuvo la Convención Constitucional es de una oposición. Creo que partir de esa información errada puede también llevar a la tentación de algunos de decir, no, mira, aquí como tenemos tantos votos, vayamos en más listas. No, yo creo que aquí lo que nosotros debemos ser capaces de asegurar es una mayoría contundente en la conformación de la Convención Constitucional. En esta convención que además será histórica porque va a ser paritaria, está garantizado a partir de lo que hicimos en enero de este año en el Parlamento de garantizar no solo paridad en las listas, en la entrada, en la conformación de las listas, sino también paridad en el órgano constituyente. Ya eso refleja esta voluntad de que esto sea un proceso transformador. En este día, además, la Comisión de Constitución se ha dado cita para seguir Pueblos discutiendo originarios. Los escaños reservados para los pueblos originarios, con un propósito también en que hoy día se logre reparar una exclusión histórica en el Parlamento, en las tomas de decisiones del mundo indígena. Y yo creo ¿Por qué ha demorado tanto? ¿Por qué ha demorado tanto? O sea, se pudo resolver el tema de la paridad. Mal o bien, el tema de los independientes se zanjó. Independientes que le puedan introducir modificaciones ahora. Pero el tema de los escaños reservados para los pueblos indígenas se ha ido postergando, se ha enredado. Porque ¿dónde está la piedra de tope realmente? En la escasa voluntad política de generar estos espacios de representación. ¿Dónde está? Yo creo que hay dos elementos, Marcela, que son, en mi opinión, bien gatilladores de esto. Cuando uno mira qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en todo lo que significa el que nosotros podamos avanzar al establecimiento de ley de cuotas y luego de paridad en este proceso tan histórico, tiene que ver con algo que a lo mejor uno no siente el mismo correlato en el mundo indígena. Primero, el que exista una posición bastante sólida de agrupaciones de mujeres en avanzar en este tema, que uno no necesariamente lo ve en el mundo indígena, porque a propósito de escaños reservados también tenemos opiniones distintas, ¿eh? Tenemos opiniones de aquellas organizaciones desde el mundo indígena que están absolutamente a favor de los escaños reservados y en esta fórmula que se defina ahora en este proyecto de ley, en donde lo que se incluya es que desde el número 1 al número 3 del artículo 10 de la Constitución se establezca un registro electoral aparte y que tengamos un registro distinto para todos aquellos que pertenecen a los pueblos originarios que hoy día ya están no es la idea que tiene la derecha, que es generar un nuevo registro, de manera que la gente se movilice, con el propósito de que esto genere desincentivo del mundo indígena.
Entonces, aquí uno no ve una posición, porque mientras algunos están a favor de que esto se decida a través de este proyecto de ley, hay otros que dicen, no, miren, nosotros necesitamos que esto tenga un proceso de consulta indígena. Entonces, eso también enreda la discusión, lo ralentiza en algunos casos. Yo estoy a favor de que en esta convención constitucional tengamos escaños reservados y que por esa vía tengamos una constitución que no tenga un artículo referido al tema del reconocimiento, que no sea un capítulo a lo mejor que hable de la valoración que nuestra Constitución tiene que tener a los pueblos originarios y al reconocimiento de su cultura y sus valores ancestrales, restitución del agua, la lengua, sus emblemas, etcétera, sino que yo espero y aspiro a tener una Constitución que desde el artículo primero hasta el último sea capaz de reconocer en que el Estado de Chile sea un Estado plurinacional, de manera de que los pueblos tengan claridad y reconocimiento a su autodeterminación. Y por eso que creo que es muy importante la definición de los escaños reservados, y tan importante como esto es que aquellos que representan a los pueblos originarios también tengan un compromiso de respaldar iniciativas en favor de todos los pueblos, de todos, porque hay conflictos que son distintos en los pueblos del norte y en los pueblos del sur. Tenemos problemas que son comunes, pero también tenemos problemas que son diferentes. Particularmente en el norte, nuestros problemas tienen que ver con la tensión permanente que existe en el territorio, por la lucha del agua, por las actividades extractivas de la minería, metálica y no metálica. Entonces, yo creo que ahí hay situaciones que son diferenciadoras, y por eso que tenemos que asegurar dentro de los escaños reservados una participación equilibrada de todos los pueblos, incluidos aquellos que han sido reconocidos recientemente como el pueblo chango. Entonces, creo que eso es una de las diferencias, y otra preocupación, y otra diferencia, que por qué a su consulta de la demora, es porque yo creo que aquí existe un poder representado en el Parlamento que le molesta, que le inquieta este reconocimiento plurinacional de nuestro Estado, y por lo tanto ha hecho durante todo este tiempo todo el esfuerzo para que no existan escaños reservados. Entonces, yo creo que esas son de las dificultades que debemos ser capaces de poder superar, para que seamos capaces de tener mecanismos democráticos que aseguren una mejor representación insisto, de todos y de todas, que queremos transformaciones de verdad en nuestra sociedad, y que se exprese esta voluntad que el día domingo 25 de octubre, de manera tan maciza, aquí en la región de Atacama fue más del 80% votación del apruebo, realmente se brinde la posibilidad de que más hombres y mujeres desde el mundo independiente, desde los movimientos sociales, puedan tener un espacio concreto, no solo estar en la papeleta, sino tener posibilidades reales de ser electas. Para usted, ahora le pregunto por el tema de Fuad Chaín, del presidente de la Democracia Cristiana. ¿Fue un error, fue un desacierto la frase donde dijo que aquí era imposible una lista única y dio por fenecida esa posibilidad? Se lo pregunto en que a lo mejor la oposición es incapaz y no logra una lista unitaria, pero es un error plantearlo y sentenciar ese fracaso desde el inicio. ¿Se equivocó ahí el timonel de la Democracia Cristiana, y por qué? ¿Por qué cree usted que salió ahora a lanzar esta frase, pecó de exceso de realidad? ¿A dónde apunta con esto para su criterio? Sí, yo lo que esperaría, no solo del presidente de la Democracia Cristiana, partido en el que yo milito, sino yo esperaría de todas las fuerzas progresistas de nuestro país, en que este proceso que viene, que es un proceso inédito, se tomara con altura de miras y con más generosidad, y de no mirar el bien de un partido, sino el bien superior, que es el propósito que además tiene la política en todas las sociedades, de cómo somos capaces de poner por sobre el interés partidario el interés del bien común. Y eso significa tener una voluntad genuina de avanzar a una unidad de todas las fuerzas que están por los cambios.
Y esa unidad de las fuerzas que están por los cambios se tiene que expresar en la firme determinación de tener una lista única. Porque yo en esto, Marcela, quiero insistir, el que nosotros tengamos más listas, lo único que hace es fragmentar la votación, fragmentar el apoyo y dar una ventaja inmerecida a las fuerzas que están por mantener un sistema y un modelo neoliberal que nos ha llevado a esta profunda malestar y desigualdad en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que no es difícil reconocer en que la gran mayoría de los chilenos en el proceso de la elección de los constituyentes en abril del próximo año va a respaldar a las fuerzas de oposición que representen las transformaciones que la gran mayoría de los chilenos espera. Pero la fragmentación solo va a permitir el que tengamos una división de votación y con eso la posibilidad incierta de elegir una mayoría en la Convención Constitucional. Entonces creo que sus declaraciones no son algo aislado. Yo creo que aquí hay un sector en nuestro partido, al que yo, por cierto, no participo ni estoy de acuerdo, pero que ha venido desde hace ya largo rato en la tesis del camino propio. Eso nos llevó a tener una candidatura presidencial aparte de las fuerzas opositoras, con resultados bastante bajos. Recordemos que hasta el candidato de Acción Republicana sacó más votos que nuestra candidata, y yo creo que ese camino es un camino errado para la democracia cristiana que va a llevarnos a la irrelevancia. Estoy yo convencida en que hoy día es la hora de pensar en Chile y es la hora de pensar en grande, en lo que le hace bien a nuestro país. Y nosotros, a partir de esa mirada de lo que le hace bien a nuestro país, y lo que Chile necesita es representar a esta voz que se expresó el día domingo mayoritariamente. Y para eso debemos ser capaces de colocar toda nuestra disposición, toda nuestra generosidad para avanzar en cada uno de los territorios a listas únicas que garanticen una mayoría contundente en favor de las transformaciones que Chile merece en el órgano constituyente. ¿Ve ese error no es de diagnóstico, sino de prioridades, como la que plantea del timonel de la ADC? ¿Ve ese error también de prioridades en los otros dirigentes de la oposición, en otros partidos, en las otras dirigencias? Se lo pregunto también porque andan rondando muchos nombres de posibles constituyentes y uno ve que también que mucho nombre parece cementerio de elefantes, que están como dándole cabida a todos los que se jubilaron de la actividad política para volver a reflotarlo, y eso tampoco estaría muy en sintonía con lo que dan las señales de lo que fueron los resultados de las urnas el domingo. Entonces, por eso le pregunto también si ve ese mismo espíritu, ese error de dónde están las prioridades en el resto de la oposición también. Mire, yo trato de colocarlo en positivo. Siempre es bueno tener disposición de personas que han tenido experiencia, que han contribuido, pero creo que a partir de lo que nosotros hemos visto, de los resultados, a partir de lo que hemos visto en las movilizaciones hace ya largo tiempo, es que la ciudadanía hoy día espera que no sean los mismos de siempre, que no seamos los mismos de siempre, para ser inclusivas en el lenguaje. Y por lo tanto, aquí todos tenemos que jugarnos por generar espacios de verdad a aquellos que representan dentro de los territorios una voz que es importante, desde los movimientos sociales, de los líderes, desde las organizaciones sociales, porque hoy día nosotros tenemos que ser capaces de volver a generar una cohesión social y política en nuestro país. Una cohesión que se ha ido perdiendo, y se ha ido perdiendo porque a veces esta desconexión entre las élites, entre quienes toman la decisión, es tan abismante que terminan no representando los problemas ni las aspiraciones de las grandes mayorías. Entonces, creo que independiente del pasado, que puede haber sido muy importante en la vida de muchos de los candidatos y candidatas, hoy día debemos ser capaces de, con generosidad, abrir un espacio muy claro, muy genuino, para que aquellos que nunca han tenido esta posibilidad tengan un espacio, no solo un espacio asegurado en una lista unitaria,
sino también que eso permita asegurar la elección de cada uno de ellos, porque yo en esto quiero insistir. Aquí nos sacamos mucho con bajar las barreras de entrada para los independientes y los vamos a aislar, porque pueden tener altísimas votaciones y no ser electos, ¿ah? Y de esto historias hay muchísimas. Está lleno. Entonces creo que nosotros debemos tener muy claro qué es lo que nosotros queremos derrotar. Y nosotros queremos derrotar este modelo social, económico que se ha instalado durante 40 años. Y para derrotar ese modelo económico y social, tenemos que tener una mayoría que represente los resultados abrumadores de este 25 de octubre. Y por lo tanto, creo que las actuales y las futuras generaciones no perdonarían en que aquí la clase dirigencial siguiera en la lógica de los mismos de siempre, siguiera en la lógica de privilegiar a los partidos por sobre el interés de la patria. Yo creo que hoy día es la hora en que realmente los dirigentes de todos los partidos, que también los líderes de las organizaciones sociales, seamos capaces de pensar en el bien superior de nuestro país y ser capaces de llegar a una lista unitaria que asegure la participación de aquellos que a lo mejor durante mucho tiempo no han tenido una posibilidad real de ser electos, que sí lo puedan hacer en este proceso. Yo creo que de la elección de este domingo vamos a seguir por mucho tiempo sacando lecciones a medida que pase el tiempo, que podamos tener más datos. Ayer nosotros nos reuníamos con algunos cientistas políticos y nos decían, claro, en 3 meses más, cuando el CERVEL libere las bases de datos, vamos a poder tener un análisis mucho más detallado, pero lo que hoy día sí está claro es que la decidida votación en favor del apruebo da cuenta de la fuerte movilización también de jóvenes, da cuenta de la movilización en sectores más populares, la firme voluntad de las mujeres de apoyar esta nueva constitución y una asamblea constituyente debe tener un correlato en la constitución de las listas de los constituyentes. Entonces yo creo que lejos de las caricaturas que se han hecho acerca de que si la nueva constitución será una hoja en blanco, una hoja ya escrita, por eso del quórum de los 2/3 necesarios para poder aprobar los artículos, el hecho real y objetivo es que el país se pronunció este domingo y se pronunció de iniciar otra historia. Y todos, nosotros desde la democracia cristiana, tenemos que ser también una vanguardia profética que apoye estos cambios civilizatorios que deben ser un instrumento de una transformación muy, muy profunda en nuestra realidad. Este triunfo macizo de casi un 80% de las opciones del apruebo y la Convención Constitucional Paritaria sí lo demuestran. Y que más allá de todas las campañas del miedo, se logró imponer una lógica y una aspiración de construir una sociedad distinta. Y yo creo que además, particularmente en nuestra región, que tuvimos el mejor resultado del país, esto nos obliga a hacer una reflexión de otra escala. Y por lo tanto, yo creo que viene un momento que es complejo, yo no lo voy a negar, pero que debemos tener una voluntad mayoritaria, y yo agradezco mucho este espacio porque al menos me permite fijar una posición que creo que no es solo una posición personal, es una posición que ha sido muy conversada también con organizaciones ciudadanas, en que aquí debemos ser capaces de, primero, tener una constitución que reemplace la constitución de la dictadura, pero que además dé cuenta desde este otro Chile que quiere participar con mucha fuerza, jóvenes, mujeres, sectores más populares. Creo que eso es importante. Yo creo que en esto tiene que haber unidad de propósito en torno a lo esencial que queremos, de lo que queremos ver escrito en esta nueva constitución. Bueno, a la oposición le quedan 2 meses claves para eso. De aquí al 11 de enero se va a ver si la oposición fue capaz efectivamente de estar a la altura de la tarea y del momento histórico. Y cuando eso suceda vamos a conversar de nuevo, pues, senadora, vamos a ver qué para es lo que evaluar. pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos 2 meses. Así que muchas gracias por esta conversación y No, nosotros nos muchísimas vemos en gracias. otra entrevista del Mostrador TV.
Buenos Muchas días, gracias a senadora. ustedes.